Estuvimos estudiando toda la semana temas que tienen que ver con lo que sucedió lo que sucedía en el santuario de esta tierra y que simbolizaba o trataba de explicar de alguna manera lo que sucede en el santuario celestial. No me he detenido en asuntos técnicos. Yo creo que la vida no es técnica, no son medidas, no son detalles. El tema de la salvación es el centro del tema del santuario y he tratado de darle importancia al tema maravilloso de la salvación. Esta noche una vez más vamos a abrir la palabra de Dios, pero esta vez lo haremos en la epístola a los Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así, si ustedes tienen sus Biblias, dice así: justificados pues para con Dios, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues para con Dios, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo quiere paz. Para ser victoriosos en la vida necesitamos paz. Tú sabes que el problema más grande del ser humano es la falta de paz en el corazón. Mira, cuando Adán y Eva pecaron, el primer sentimiento negativo que apareció en el corazón de ellos fue el miedo. Recuerdan que cuando Dios llegó al jardín del Edén, Adán dijo: tuve miedo y me escondí. Antes de ese momento no existía miedo. El ser humano no sabía lo que era miedo. El primer sentimiento negativo que el diablo colocó en el corazón de Adán y Eva después que ellos desobedecieron fue el miedo. Como diciendo así: si yo coloco miedo en el corazón de estos dos, ya no necesito darme el trabajo de hacer nada para destruirlos, porque el miedo se va a encargar de destruirlos. Y efectivamente, tú sabes que el miedo es la raíz de la mayor cantidad de problemas que tenemos en la vida. Solo para decirte, si estás desempleado y no puedes encontrar empleo, el problema es el miedo. El otro día alguien me dijo: no, pastor, el problema es la crisis. No, no es la crisis, es el miedo. Tú vas mañana a buscar empleo. No, mañana ya comenzamos el sábado, ¿no? Pero vas el lunes a buscar empleo. Vas a hacer una entrevista con el posible patrón. Le extiendes la mano, una mano mojada, fría, húmeda. ¿Quién te va a dar empleo? Ya perdiste el empleo. De entrada, ya perdiste el empleo. Pero pastor, ¿qué culpa yo tengo si mi mano suda? ¿Y por qué suda? Miedo. Vas a declararte a una chica. Para remate eres tartamudo. Y llega el momento de decirle: te amo. No te sale. Miren, en detalles aparentemente tontos de la vida, el miedo lo arruina todo. Cuando Adán y Eva pecaron, el miedo se apoderó de ellos e inmediatamente fueron y se escondieron. Y es que el miedo hace que nos vivamos escondiendo. Adán y Eva se escondieron entre los árboles. Hoy día nosotros inventamos cosas para escondernos. Hay gente que se esconde atrás del trabajo, hay gente que se esconde atrás de los vicios, hay gente que se esconde atrás de la incredulidad. Un día yo estaba dialogando con un hombre que decía que era incrédulo, mexicano, de aquellos machos, maltrataba a la esposa, maltrataba a los hijos, todo el mundo le tenía miedo. Y yo mirándole a los ojos le dije: en el fondo, tú eres un niño que tiene miedo de creer.
Por eso te niegas a escuchar. No quieres escuchar a la esposa, no escuchas a los hijos, no escuchas a tu propia conciencia porque tienes miedo de creer. Él se ofendió. 5 o 6 años después, alguien me busca ya en México, estábamos predicando ahí, me dice, pastor, ¿usted se acuerda de mí? No. Usted habló conmigo hace 6 años atrás. Así que te dije que yo era, en el fondo era un niño lleno de miedo. Y me dice, era verdad, pastor. Yo tenía miedo de creer. Yo tenía miedo de entregarme al Señor Jesucristo. Yo pensaba que yo podía solo, luchaba, me esforzaba, hasta que un día, pastor, sufrí un accidente de tránsito. Desperté en el hospital. No sentía que tenía piernas. Me hicieron una batería de exámenes. Y el médico vino y me dijo, no tengo una buena noticia para ti. Todo indica que vas a perder la sensibilidad de la cintura para abajo. En ese momento, pastor, lo único que me restaba es vencer el miedo de creer. Y levanté los ojos al cielo y dije, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame a creer. Y Dios hizo un milagro. Estoy andando, pastor. Por eso yo digo que a veces la vida tiene que llevarte a un rincón en que no tienes más para dónde correr. La vida te acorrala. Nunca digas que Dios te manda sufrimiento, que Dios te hace sufrir. Dios permite que la vida te haga sufrir. Porque tal vez es la única manera de que te rindas, de que te entregues. Hay gente que tiene miedo de creer. Bueno, el ser humano, su problema es el miedo. Ahora, la Biblia dice que cuando vas a Jesucristo, cuando eres justificado, lo primero que Dios hace es sacar el miedo de tu corazón y colocar la paz, que es lo contrario del miedo. Y ahora con paz en tu corazón, eres capaz de resolver los problemas que tú pensabas que no podías resolver. Ahora te voy a explicar una cosa, mira. La mayoría de nosotros, los cristianos, a veces tenemos un concepto equivocado del poder de Dios. Dios es un Dios de milagros. Dios puede hacer maravillas. Si Dios fue capaz de abrir el mar rojo, si fue capaz de sacar agua de la roca, si fue capaz de hacer caer maná del cielo, si fue capaz de hacer que un cuervo le lleve comida a Elías, si fue capaz de cerrar la boca de los leones, ¿por qué Dios hoy día no podría hacer los mismos milagros? Si fue capaz de hacer andar a un paralítico que hace 38 años no andaba, si fue capaz de resucitar a un muerto que hace 4 días ya estaba en estado de descomposición, ¿por qué Dios no podría hacer hoy los mismos milagros? Claro que puede, pero ahí viene el mal entendimiento de los cristianos. Nosotros pensamos que Dios resuelve nuestros problemas a través de milagros. Entonces, estamos desempleados, clamamos a Dios y queremos que el empleo caiga. Estamos endeudados, clamamos a Dios, queremos que los 10,000 soles caigan. Y si Dios quiere, puede hacer caer 10,000 soles en tu falda. Dios es Dios. No te atrevas a dudar del poder de Dios. Pero mira, Dios trabaja con 2 tipos de milagros. Milagros naturales y milagros sobrenaturales. ¿Qué es un milagro sobrenatural? Es un milagro cuando Dios rompe las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, la ley de la gravedad dice que si yo suelto este micrófono se cae. Pero si yo suelto y el micrófono no se cae, ahí Dios está haciendo un milagro sobrenatural. Está rompiendo las leyes de la naturaleza. Y Dios puede hacer eso. El Dios de la Biblia, el Dios que hizo maravillas en la Biblia, no está durmiendo.
sigue siendo nuestro Dios, está vivo, quiere actuar en nuestra vida y puede hacer maravillas. Pero los milagros naturales de Dios suceden cuando Él quiere, con quien Él quiere, porque Él quiere. Los milagros sobrenaturales no dependen del pastor que ora, no dependen de la persona que ejerce fe. Los milagros naturales dependen únicamente de Dios. Ocurren cuando Dios quiere, porque Dios quiere donde Dios quiere. Solo que los seres humanos todos queremos que Dios nos haga milagros, milagros, milagros. Que Dios me mande un empleo y que ese empleo caiga del cielo. Pero Dios quiere que en lugar de que yo espere que el empleo caiga del cielo, Dios quiere que yo toque las puertas buscando empleo. Pero yo no quiero tocar las puertas, yo quiero que el empleo caiga del cielo. Estoy debiendo 10,000 soles. Yo quiero que Dios me haga caer los 10,000 soles. Pero lo que Dios quiere es que arregle mi vida financiera, que haga un presupuesto, que vea dónde estoy gastando dinero que no debo gastar. Solo que yo quiero que Dios trabaje por milagros. Ustedes se han dado cuenta que yo tengo un cierto problema con el peso. Yo quisiera que se invente una pastilla. Yo tomo, pierdo 1 kilo. Al día siguiente otro kilo. Al otro día otro kilo. Y la mayoría de los cristianos queremos que Dios resuelva nuestros problemas así. Ay, Dios mío, haz un milagro, cúrame, resuelve esto. Y vuelvo a repetir, no dudes del poder de Dios, porque si Dios quiere lo puede hacer. No dudes del poder de Dios. Pero generalmente Dios no hace así. Si yo quiero perder peso, solo hay 2 caminos. Primero, cierra la boca y segundo, camina. No hay otro camino. Pero yo no quiero ni cerrar la boca ni caminar. Yo quiero que Dios me haga caer una pastillita que me haga perder el peso. Ahí está el problema. Dios trabaja con 2 milagros. Primer milagro, sobrenatural, y Dios lo puede hacer hoy. Segundo tipo de milagro, el milagro natural. ¿Qué es el milagro natural? Justificados pues para con Dios tenemos paz. Yo voy a Jesucristo y Él me da paz. Me cura del miedo. Saca el temor de mi corazón. Y yo que antes me sentía indigno, derrotado, triste, perdido, esperando que Dios me haga caer las soluciones del cielo. Ahora, curado del miedo, me levanto y enfrento los embates de la vida. Y mi mano ya no me suda. Y toco la puerta para buscar empleo. Y aprendo a organizar mi vida financiera porque estoy curado del miedo. Dios trabaja con la mayoría de sus hijos a través de los milagros naturales, curados del miedo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el santuario? Pues vamos a llegar a esa conclusión. Jesús es la justicia. El texto bíblico de hoy dice, justificados pues para con Dios tenemos paz. ¿Qué quiere decir ser justificado? Jesús es la justicia. Cuando yo me separo de Jesús me vuelvo un hombre injusto, o sea, un hombre pecador. Y el pecado y la paga del pecado es la muerte. El resultado del pecado es la muerte. No es una muerte instantánea, es una muerte paulatina. Es una muerte lenta, voy muriendo, muere mi familia, mueren mis sueños, mis ideales, mi vida financiera, mi vida profesional, voy muriendo. Pero un día me doy cuenta que no puedo continuar viviendo en esta vida de pecado. No puedo vivir más lejos de Dios. No quiero vivir esta vida de injusticia. Quiero ser un hombre justo. Quiero vivir en armonía con la voluntad de Dios. Entonces doy media vuelta y voy a Jesús. Pero el enemigo aparece y dice, no, Señor, no lo puedes recibir porque Él ha pecado y la paga del pecado es la muerte. Y ahí entra la figura maravillosa de Jesucristo, la persona maravillosa de Jesucristo, que dice, sí, Él ha pecado y Él merece morir. Pero yo voy ahora a ocupar el lugar de Él. Voy a morir la muerte que Él merece.
para que Él reciba la justicia que yo tengo. Tú sabes lo que quiere decir justificado. Yo voy a Jesús, acepto a Jesucristo, Jesucristo acepta mi muerte y yo acepto su justicia. Pablo explica mejor esto en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, cuando dice así: al que no conoció pecado. ¿Quién es este que no conoció pecado? Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es grandioso, querido, porque lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando nosotros vamos a Jesucristo, no solo somos justificados, sino que somos hechos justicia. No somos solamente declarados justos, somos ocupamos el lugar del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Él ocupa nuestro lugar de muerte y Él paga por nuestros pecados. ¿Sabes? Es tan simple la vida cristiana, es tan simple. Nosotros complicamos las cosas. Encuentro gente sufriendo en el valle del dolor, no sabe qué hacer con la vida, el hogar destruido, no tiene más ganas de vivir. Y los brazos de Jesús están ahí, diciendo: hijo, ven a mí, ven a mí. Pero ellos no quieren venir. Pastor, y en todo eso, ¿cuál es el papel del bautismo? Es interesante, porque Romanos capítulo 6, versículo 3 dice: ¿o no sabéis que cuando sois bautizados en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir esto? Cuando somos bautizados en la muerte de Cristo. Volvamos al santuario. En el santuario, el pecador llevaba un cordero. Transfería sus pecados al cordero. El cordero moría por sus pecados. Y el pecador estaba libre del pecado, porque el cordero había muerto por sus pecados. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Ya no tenemos cordero. Cuando pecamos, si queremos ser perdonados, nosotros confesamos nuestros pecados a Jesucristo. Y Él muere por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él muere, ya no morimos nosotros, muere Él. Pero yo tengo que hacer una cosa para que la muerte de Él me sirva. Yo tengo que entrar aquí, al tanque del bautismo. Porque cuando me bautizo en la muerte de Cristo. O sea, si yo pequé, tengo dos maneras de morir. O muero yo, o muere Cristo por mí. Pero para que Cristo muera por mí, yo tengo que bautizarme, porque cuando me bautizo en la muerte de Cristo. Si no quiero bautizarme, entonces tengo que morir yo. Si no quiero morir yo, entonces tengo que bautizarme. Pero ¿qué pasa con las personas? Ellos dicen: Señor, yo creo que tú has muerto por mí, yo te agradezco, pero no quieren bautizarse. Y si no quieren bautizarse, la muerte de Cristo no les sirve, porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. No hay manera de que la muerte de Cristo sustituya tu situación si tú no te bautizas. Por eso digo, el pecador solo tiene dos maneras de pagar su deuda: o muere él o muere Cristo. Pero para que Cristo muera por él tiene que bautizarse, porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. A lo largo de mi vida he encontrado gente luchando para entregar su vida al Señor Jesucristo. Una vez yo estaba saliendo de una iglesia después de la predicación y un hombre de edad, ya tal vez unos 80 años, me alcanzó en la puerta. Estaba emocionado, estaba llorando.
y me dice, pastor, el Espíritu de Dios está tocando mi corazón, pero yo no me he levantado. No me he levantado. No puedo levantarme. No puedo tomar la decisión. Le pregunté, ¿por qué no? Y él me dice, pastor, porque si yo me entrego a Cristo, toda mi familia se va a reír de mí. Yo le digo, ¿por qué? ¿Tu familia no es de la iglesia? No, no, pastor, al contrario, todos son de la iglesia. Y entonces, ¿por qué se va a reír de ti tu familia? Y él me dice, es que, pastor, toda mi vida, hace 40 años, yo me burlo de ellos, porque todos ellos son de la iglesia. Yo me burlo de ellos, yo me río de ellos, los he perseguido a lo largo de mi vida. Soy indiferente a todo. Pero hace un tiempo mi esposa comenzó a escuchar unos sermones suyos y colocaba ahí los sermones en volumen alto, y yo sin querer comencé a escuchar y me comenzó a gustar, porque los mensajes hablaban de mi vida, de mis luchas, de mis derrotas, y yo disimuladamente, para no darle el brazo a torcer, escuchaba de lejos. El otro día yo escuché decir a mis hijos, a mi esposa, que usted iba a venir a predicar, pero no quería darle el brazo a torcer. Entonces me hice al que no sabía nada. Pero cuando mi familia toda venía para la iglesia, yo salía atrás. Y todas las noches he estado sentado en la última fila. Mi esposa, mi familia toda en la primera fila, yo en la última fila. Cuando termina la predicación, yo salgo corriendo y me voy a la casa. Y cuando ellos llegan, yo estoy ahí en la cama durmiendo. Ellos no saben que yo estoy viniendo todas las noches. Pero pastor, el Espíritu de Dios está tocando mi corazón y yo necesito entregarme. Yo quisiera rendirme a Jesús, yo quisiera bautizarme, pero no puedo porque mi familia se va a reír de mí. Le digo, pero entonces, ¿por qué tú piensas que se van a reír de ti? Porque ellos van a pensar que ellos ganaron y yo perdí. Y ahí está lo que les digo. Miedo. ¿Cuál es el miedo de decir que perdiste? Y en esta situación nadie perdió ni nadie ganó, todos ganaron. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero él dice, no, yo no me voy a entregar. Le dije, mira, mañana voy a hacer un llamado. Y la primera persona que quisiera ver venir adelante eres tú. Ah, pastor, no le prometo. No, mejor prométeme, porque esta noche yo voy a orar para que Dios no te deje en paz hasta que tú te entregues a Jesucristo. Y él se fue. Y a la noche siguiente empecé a predicar. Y llegó el momento del llamado. Y dije, ¿cuántos quieren esta noche levantarse y venir y decirle al Señor Jesucristo, ya no quiero vivir solo, me entrego a ti, quiero bautizarme? Y la primera persona fue aquel anciano. Comenzó a caminar por el corredor. Y cuando llegó aquí, yo vi mucha gente aquí adelante llorando, se abrazaban entre ellos, lloraban emocionados. Inmediatamente yo me di cuenta, esa es la familia. Y él llegó aquí adelante y le dije, mira, anoche me dijiste que si tú te entregabas a Jesús, toda tu familia se iba a burlar de ti. Ahora yo quiero que mires para allá. ¿Quién se está burlando de ti? Todos están emocionados. Y una ancianita, que era la esposa de él, se levantó y vino andando. Y voy a repetir lo que literalmente ella le dijo así mientras se acercaba. Venía con los brazos abiertos y dice así, viejo, oh mi querido viejo, llorando la señora. Hace 40 años estoy clamando a Dios por ti. Hace 40 años.
y de repente ella ve a su esposo entrando. Ese es Dios. ¿Sabes que las personas luchan? A veces encuentro personas que dicen, pastor, luché 20 años con Dios. ¿Y para qué? Finalmente me entregué y ahí me di cuenta que perdí 20 años de mi vida. Mi propio padre. Yo tuve la alegría de bautizar a mi padre aquí. Pero mi padre se bautizó después de 34 años diciéndole no a Jesucristo. Yo me acuerdo cuando él salió del tanque del bautismo. Me habló bajito y dice así, ¿por qué no le entregué a mi vida a Jesús cuando yo podía andar, cuando yo podía trabajar para Dios? Yo lo abracé y le dije, mira papá, no te preocupes. Dios te ama, estás bautizado. Pero mientras los diáconos se lo llevaban, yo quedé mirando el cuerpo quebrantado de mi padre porque él murió 2 meses después. Su cuerpo ya estaba destruido por el cáncer. Yo me quedé mirándolo desde el agua y pensé en mi corazón, realmente papá, ¿por qué tuviste que esperar tanto tiempo? ¿Por qué no te entregaste al Señor Jesucristo? ¿Por qué tuviste que decirle no? Yo te pregunto esta noche a ti, ¿hace cuánto tiempo tú estás resistiendo la voz de Dios? ¿Hace cuánto tiempo el Espíritu de Dios te está llamando? Jamás vas a entender el amor de Jesucristo para ti. Él vino a esta tierra, murió la muerte que tú y yo merecíamos. ¿Para qué? Porque tú vales mucho. Cuando la vida te golpea, cuando las puertas se te cierran, cuando las personas te rechazan, recuérdate que tú vales mucho. Jesús no hubiera venido a este mundo si tú no valieses. Déjate amar. Déjate recibir por el Señor Jesucristo. No endurezcas tu corazón, no luches contra la voz de Dios. Durante estas noches el Espíritu de Dios ha estado trabajando en tu corazón, te ha estado llamando. Pero ¿qué puedes hacer Dios a no ser llamarte? Tú tienes que decirle sí. Tú tienes que entregar. Muy pronto el Señor Jesucristo viene. Oh querido, cuando la mesa se extienda, cuando el Señor Jesucristo abra los brazos dando la bienvenida a sus hijos al reino, yo quisiera verte ahí. Tal vez en esta tierra nunca tengamos la oportunidad de saludarnos personalmente, pero allá en el reino de los cielos quisiera que me digas, pastor, ¿se acuerda de aquella campaña por televisión, por el internet, desde Lima? Pues yo era una de las personas que estaba escuchando su mensaje y acepté a Jesucristo en mi corazón y me entregué y ahora estoy aquí. Yo sueño con el día en que la trompeta suene y Jesucristo venga. Y yo tenga la alegría de recibir a los amados que la muerte me arrancó, a los amigos queridos que la muerte se los llevó. Yo sueño con el día cuando ya no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más sufrimiento en esta vida. Cuando nadie más te hará sentir solo. El día está llegando. Jesucristo vuelve. La iglesia está esperándolo. Tú tienes que formar parte de esa iglesia.